bastante nómada por mucho tiempo, me he sentido como gitana en algunos momentos y creo que he vivido muchas vidas en una sola y a veces me siento como de 90 años, a veces me siento como una niña, a veces me siento, bueno, que he sido varias personas y a veces no reconozco a todas ellas. Bueno, pues yo diría que mi peregrinar un poco empezó cuando yo tenía 2 años. Mi papá se fue a vivir a Estados Unidos en el 2000 y ha vivido ahí desde entonces. La primera vez que lo visité pasó el atentado de las Torres Gemelas y estábamos viendo la transmisión en vivo cuando pasó. Y mi mamá y yo no hablábamos inglés, pensábamos que era una película, hasta que llegó mi papá y nos dijo que estaba pasando un atentado. Y él se quiso ir rápido por miedo a la migra. Mi papá sigue teniendo miedo a la migra, 26 años después. No me puedo imaginar lo que es vivir toda tu vida escondiéndote o con el riesgo de perderlo todo al ser atrapado. Sigue siendo un ilegal. Después, pues viví yo con mi mamá, viajando constantemente a Estados Unidos, viviendo en 2 culturas, conociendo los waffles, conociendo el inglés, toda la ideología, aprendiendo a moverme joven, desde muy joven. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años, entonces siempre mi mamá le hizo leer el libro a mi papá como por 20 años, entonces todo era a través de mí, eso era complicado. Cuando querían pedir la atención, era a través de mí, era muy raro, o sea, como que mamá dijera, pide la clave, pide el dinero para que te lo mande, y yo estar en medio de eso era difícil. Bueno, después me mudé con mi abuelita se llamaba Lourdes, ella falleció hace 11 años, fue una madre soltera, tuvo 3 hijos, mi mamá decía que no la dejaban tampoco salir mucho a jugar. Y mi abuelita me pone un poco triste porque siento que era una mujer que creció en una familia con mucho cariño y luego su esposo le engañó y eso le dolió mucho y le afectó. Ella fue enfermera, la suerte creo que le favoreció porque también era muy nómada, era enfermera, se ganó una casa en el día de la enfermera, era del IMSS, entonces esa casa es donde siempre vivió. Pues quién se gana una casa en una rifa, ¿no? Es muy impresionante. Y bueno, después de donde vivíamos en Iztapalapa con mi mamá, yo viví con mi abuelita, entré a una escuela que me encantaba, se llamaba Succed, y me gustaba mucho. Esa maestra es Miss Juanita, era muy linda conmigo, y pues así viví, como en varios mundos, en varias casas. De repente llegó la adolescencia, me fui a vivir a Guerrero, a Chilpancingo, no conocía a nadie y fue también complicado adaptarme a eso. Y entonces de repente un día, esta soy yo en mis 15 años, fui a Nueva York, siempre fui a muchos lugares y yo creía que todo el mundo hacía eso, que desayunaba papas fritas y hash browns, pero creo que no era el caso. De repente un día a los 12 años, creo que todo ese cambio, todo ese peregrinar se convirtió como en una inestabilidad, ¿saben? Como creo que caí en la trampa que muchas personas caen cuando no se sintieron vistas. Caí en la trampa de creer que la atención ajena y la validación me darían ese sentimiento interno de realización, de autoestima. Y empecé a tener mucho miedo de separarme de mi mamá, de los cambios de la vida, y empecé a sentir como que todo cambiaba mucho y que todo era muy inestable y que siempre tenía que estar lista con mi maleta porque podían llegar más cambios. Y efectivamente llegaron. A los 16 me fui a vivir con mi abuelita, luego a los 17
conocer la música, pero siempre regresaba ese sentimiento como de que la mente se movía y aún todavía regresa, de conseguir cosas y que vuelva a sentir un vacío o que vuelva a sentir que no he logrado lo suficiente. Entré a la Flor Más Bella del Ejido en 2017, fui la Flor Magnolia, empecé a estudiar gastronomía, en el fondo siempre quise estudiar actuación, pero me daba mucho miedo lo que podría pasar. Luego, bueno, estudié gastronomía, luego estudié traducción y ahora finalmente estudié en la UNAM, estudié teatro dramático y teatro, pero les debo de confesar que pasó lo mismo. Cuando por fin logré titularme con mención honorífica, volvió ese sentimiento y es un sentimiento que tengo que sacar de mi mochila. El pensar que algo en el futuro llegará y me dará eso que yo busco, esa estabilidad, ese cambio de alguna forma. Guardo con mucho cariño todo lo que he vivido y a veces me veo en las fotos y no reconozco que sea yo, que yo haya estado ahí y quiero estar más presente en mi vida para que no se me pase y un día despierte y tenga 80 años y diga, es que mi vida nunca cuajó, porque a veces es que siento esa sensación que mi vida no termina de cuajar, que sigo pasando por los años esperando que llegue esa sensación de que por fin cuajó, de que por fin llegué. Entonces, sí, justamente con tantas casas, tantas familias, ahora puedo llegar a Guerrero y aunque no tengo una familia directa ahí, tengo a mis amigas y siempre voy 2, 3 veces al año. Puedo llegar a Estados Unidos, ir a Graceland, puedo ir con mi mamá, puedo ir a la casa de mi abuelita, de mi otra abuelita y simplemente quiero recordar a la niña que fui, a la niña que veo en las fotos y que reía y que disfrutaba y que le gustaba cantar Shakira y que podía existir, que podía relajarse antes de que le dijeran que era floja por estar viendo la tele siendo una niña de 6, 7 años, la niña que empezó a empacar y a saber cuántos calzones llevar, cuánta agua llevar, calcular todo eso. Entonces ahora quiero simplemente recordarme que puedo existir de nuevo, manteniendo todo lo que fui y abrazándome más allá de lo que pueda lograr.